Hola a todos, hoy día vamos a hablar acerca de la tabla de frecuencias y la gráfica de barras. Para ello vamos a utilizar un ejemplo que nos ayude a comprender mejor acerca de cómo se construye esta tabla de frecuencias y cómo se realiza su respectivo gráfico de barras. Este ejemplo nos habla acerca de los nombres que hay en un aula de todos los alumnos, los cuales vamos a separarlos en el grupo de alumnos que empiecen su nombre con una vocal. En este caso tenemos las 5 vocales A, E, I, O, U y vamos a separar de esos 30 alumnos cuántos nombres empiezan con una vocal. Si nos damos cuenta, acá ya hemos separado, aquí está, son 20 alumnos cuyo nombre empiezan con una vocal. Acá tenemos. Vamos ahora sí a construir ya en base a estos 20 nombres nuestra tabla de frecuencia. En el eje horizontal, en la parte superior, vemos cómo hemos posicionado a todas las vocales, A, E, I, O, U. Vamos a ubicar a todos los nombres que empiecen con esa vocal. Bien, vamos a empezar entonces. El primer nombre, Alberto, empieza con A. El segundo nombre, Ignacio. El tercer nombre, Obama, empieza con O. El cuarto nombre, nuevamente la A. El quinto nombre, la I, Iris. El sexto, Eder. El séptimo, Úrsula. El octavo, Araceli. El noveno, Andrés. El décimo, Irma. El onceavo, Emma. El doceavo, Eddie. El treceavo, Arnold. El catorceavo, Eleonor. El quinceavo, Isaac. El número 16, Oliver. El 17, Adelita. El 18, Alan. El 19, Aristides. Y el 20, Elizabeth. Ahí está. Bien, una vez que ya hemos terminado de llenar la fila de frecuencias en cada categoría, tenemos 5 categorías porque son 5 vocales, vamos a proceder a contabilizar cuántos datos o cuántos nombres de niños empiezan con cada categoría. En este caso tenemos la primera categoría de la vocal A, tenemos 2, 4, 6, 8 nombres de 8 niños que empiezan con la vocal A. Procedemos con la segunda categoría, la vocal E. Tenemos 2, 4, 5, 5 nombres de 5 niños que empiezan con la vocal E. Con la tercera categoría, la vocal I, tenemos 2, 4 nombres de niños que empiezan con la vocal I. En el caso de la vocal O, la cuarta categoría, tenemos tan solo dos nombres de niños que empiezan con la vocal O. Y en el caso de la quinta categoría, la vocal U, tenemos tan solo un nombre de un niño que empieza con la vocal U. Vamos a contabilizar, a ver, 8 y 5, 13, más 4, 17, más 2, 19 y 1, 20. 20 son los nombres que efectivamente tenemos acá contabilizados del total de 30 niños cuyos nombres empiezan tan solo con vocal. Estos números que están en la parte inferior representan la frecuencia de cada categoría. La frecuencia de la vocal A es 8, la frecuencia de la vocal E es 5, la frecuencia de la vocal I es 4, la frecuencia de la vocal O es 2 y por último la frecuencia de la vocal U es 1. Entonces, repasando, vamos a decir que frecuencia es el número de datos que tenemos dentro de cada una de las categorías. En este caso, la vocal A tiene 8 nombres que empiezan con la A.
8 datos y así sucesivamente hasta la vocal U, que tiene tan solo un nombre. Bien, ahora vamos a hablar acerca del gráfico de barras. Para poder trabajar este gráfico de barras vamos a trabajar con los datos del problema anterior de la tabla de frecuencias, en donde nos pedía hacer una tabla de frecuencias con los nombres de un aula de alumnos que empiecen sus nombres con las vocales. Vamos a utilizar estos datos de esta tabla de frecuencias para poder hacer su respectiva gráfica de barras. Para hacer la gráfica de barras trazamos dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal vamos a ubicar a las categorías. En este caso, según el problema anterior, las 5 categorías son las 5 vocales A, E, I, O, U. Y en el eje vertical vamos a ubicar la frecuencia, es decir, el número de veces que cae cada categoría o cada nombre, en este caso de alumnos. Bien, vamos entonces a empezar a dibujarlo. Vamos a hacer manualmente, no vamos a hacerlo a través del Excel, sino vamos a hacerlo manualmente para que se pueda comprender mucho mejor. Entonces tenemos la primera categoría, la categoría A, cuya frecuencia es 8. Entonces, haciendo su gráfica de barras de esta categoría, la categoría A, tenemos la frecuencia 8. Entonces, vamos ahora a hacer su respectiva gráfica de barras. Y bien, como aquí ya ustedes pueden ver, aquí ya hemos dibujado su respectiva barra de esta categoría. En el caso de la categoría E, tenemos que su barra representa 5, su frecuencia. En este caso, entonces, vamos a nuevamente hacer su respectiva frecuencia en el gráfico de barras de esta categoría, 5. Acá está 5, nos ubicamos acá y ahí está. Con respecto a la categoría I, tenemos una frecuencia de 4. 4 veces se repite, 4 veces aparece, 4 veces cae esta categoría en los datos que hemos recopilado. Entonces nos ubicamos acá hasta 4 y vamos ahora nuevamente a hacerlo de forma manual. Ahí está, 4. En la categoría O tenemos 2, la frecuencia 2. Ahí está, 1, 2. Ahí está. Y en la categoría U tenemos la frecuencia 1. Bien, como ya podemos ver, aquí está la gráfica de barras de frecuencias con respecto al ejercicio anterior. Cabe indicar, chicos, que para hacer la gráfica de barras de una tabla de frecuencia ustedes tienen que ayudarse de un papel cuadriculado. De esta forma las barras van a ser mucho más dinámicas y nos va a quedar mucho mejor. Bien, ahora vamos a aclarar algunos conceptos básicos para poder concluir con la tabla de frecuencias y la gráfica de barras. Vamos a hablar acerca de las variables, la variable cualitativa. En este caso, la variable cualitativa son todas las cualidades que no se pueden expresar numéricamente. Por ejemplo, en el caso anterior tenemos que las variables cualitativas son las vocales. A, E, I, O, U no se pueden expresar numéricamente. Entonces vamos a escribir acá, variable cualitativa son las cualidades que no se pueden expresar numéricamente. Ahí está. Muy bien, seguimos con variable cuantitativa y discreta. La variable cuantitativa y discreta, contrariamente a la variable cualitativa, sí se pueden expresar numéricamente a través de números enteros. Ojo con ello, enteros. Entonces vamos a poner acá, variable cualitativa y discreta, son valores numéricos enteros. Ahí lo pongo con mayúscula para que lo tengan siempre en cuenta.
Gráfica de barras. La gráfica de barras representa un eje cartesiano. ¿Por qué eje cartesiano? Porque tiene un eje horizontal en donde está ubicado las categorías, en este caso las variables cualitativas, A, E, I, O, U, y un eje vertical, en este caso está representado por las frecuencias o los valores numéricos o las variables cuantitativas discretas. Entonces vamos a poner acá la gráfica de barras. Es un eje cartesiano con las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. La altura de cada barra, representa o es proporcional a su frecuencia. Vemos, por ejemplo, acá la altura de la categoría U es 1, es decir, su frecuencia. La altura de la categoría O es 2, es decir, su frecuencia. Y por último, vamos a hablar acerca de la moda. La moda, como vemos acá, bueno, acá ya le hemos puesto en esta parte de la gráfica, la moda representa el dato que más se repite en una frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, esta tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencia, el nombre, las vocales A, E, I, O, U conforman el inicio de varios nombres, pero ¿cuál es la vocal que más se repite en los nombres de estos 20 alumnos? La vocal que más repite es la A, porque tiene una frecuencia 8. Entonces, vemos que acá le hemos puesto en la parte superior la moda. La moda representa la categoría que más se repite en el conjunto de datos. Entonces ponemos acá moda, el dato que más se repite en los datos. Esa es la moda. Muy bien, entonces ya hemos podido aclarar estos 4 conceptos: variable cualitativa, que son las cualidades que no se pueden expresar numéricamente; las variables cuantitativas, que sí son valores numéricos y está representado por los números enteros; la gráfica de barras, que viene a ser el eje cartesiano, en donde están ubicadas tanto las variables cualitativas como las variables cuantitativas; y la moda viene a ser el dato que más se repite dentro de todas las categorías. En este caso la moda es 8. Muy bien, chicos, para culminar este tema vamos a dejarles una tarea en casa para que ustedes la puedan desarrollar y de esta forma puedan ya dominar la tabla de frecuencias y la gráfica de barras. Este ejercicio lo hemos encontrado en la página del Minedu y nos pareció interesante, así es que se la hemos copiado para que ustedes la puedan desarrollar. ¿Qué es lo que dice este ejercicio y qué es lo que van a hacer? Van a pensar ustedes en la clasificación de sus alimentos. Van a pensar en el día anterior, cuando ustedes van a desarrollar en el ejercicio, y van a pensar en todos los alimentos que ustedes han ingerido ese día anterior. Pero cuando hablamos de alimentos, estamos hablando no de platos. Si ustedes comieron un ceviche o un arroz con pollo, no van a poner acá como alimento número 1 ceviche o alimento número 2 arroz con pollo, sino van a poner los ingredientes que hay en cada uno de los platos que ustedes han consumido. Ejemplo, si yo desayuné una taza de avena con leche, van a poner avena, punto número 1, 2, leche y así sucesivamente. Si en el almuerzo comí un ceviche, ya que hemos puesto de ejemplo el ceviche, van a poner punto número 3, pescado, cebollas, yuca, y de plato de segundo de repente ustedes han comido el arroz con pollo, van a poner pollo,
arroz, y así sucesivamente van a poder poner cada uno de los ingredientes que ustedes recuerdan que han ingerido en los platos consumidos. Acá tenemos una lista del 1 al 20 y van a poner cada uno de los ingredientes. Una vez que terminen de poner cada uno de los ingredientes, de repente no son 20, de repente son más o de repente son menos. Ya bueno, eso depende de cada uno de ustedes. Pero una vez que han llenado esta lista con los ingredientes, vamos a llenar esta tabla. En esta tabla, como ustedes ven, se va a clasificar cada uno de los alimentos. Vamos a clasificarlos en verduras, vamos a clasificarlo en frutas, vamos a clasificarlo en granos, en lácteos y vamos a clasificarlo en proteínas. Cuando hablamos de proteínas podemos poner acá carne de pollo, carne de res, hígado, ¿no? Eso representa a las proteínas. De repente huevos, ¿no? Y bueno, van a llenar este cuadro. Una vez que terminen de llenar este cuadro, van a poner en la parte inferior su frecuencia, es decir, cuántas veces se repite, en este caso, la categoría verduras. Luego, cuántas veces o frecuencia se repite las frutas. Cuántas veces se repiten los granos y así sucesivamente hasta poder concluir con las 5 categorías de este ejemplo. Una vez que han terminado, bueno, acá para pasar a la siguiente parte, recuerden que en este caso las categorías que son verduras, frutas, granos, lácteos y proteínas representan a las variables cualitativas porque no pueden ser expresadas numéricamente. En cambio, las frecuencias, es decir, el número de veces que aparece esta categoría, van a representar las variables cuantitativas que sí se pueden expresar numéricamente. Luego, en un eje cartesiano, van a representar su gráfica de barras. Van a poner acá sus categorías o sus variables cualitativas y bueno, van a llenar acá en la parte del costado izquierdo la frecuencia y bueno, van a dibujar en función a las veces que aparece dicha categoría, van a dibujar su respectiva barra, ¿no? Bien chicos, eso consta de toda la tarea. Cualquier duda, cualquier interrogante, ya saben, escríbanos en la parte inferior del video. Y esto fue todo, gracias a Mate Like y esperamos que les guste el video y cualquier duda no duden en hacerla llegar y nosotros gustosamente vamos a poder absorberla.